Bienvenidas, bienvenidos. Nosotros somos Tianguis Huichilobos, un proyecto de difusión histórica conformado por Itzel, Paulino Buenas. y yo, Adrián. Este espacio se llama Conversa Barrios. A ver, ¿qué pasó? ¡Qué pendejo! Así no se llama. Así no se llama. Nunca me la cago en la intro. Ya la bautizaron pandilla. Bueno, se llama Conversa Barrios. Lo vamos a dejar en directo para que vean cómo la cago, ¿no? Un podcast destinado a hablar de temas relacionados con la historia que pueden ser de interés general. Todo esto de una forma casual, accesible y bastante informal. Así que dispensen nuestro lenguaje lleno de expresiones censurables. Es correcto. Reviví. Pues en esta ocasión, dentro de los comerciales, tenemos la próxima visita guiada. No me acuerdo. Creo Pero lo que insertaremos aquí. estoy casi seguro. Si todo sale bien, porque todo puede pasar. Si Dios quiere. Mexicacingo, si no me recuerdo, ¿no? No, Mexicacingo es. ¿No? ¿Cómo se llama? Sí, o sea, Tú lo propusiste. Miscalco. Miscalco. Pero también podemos hacer a Mexicacingo. Déjalo en los comentarios, claro que sí. Miscalco. Pero ya les daremos más información. perfecto. Bueno, pues el tema de hoy es un tema muy interesante, el cual es los mesías históricos. Oh, chon chon. Qué raro, ¿no? Dorime. Dorime. Vamos a hablar de Messi. Sí. ¿Qué? No puedo creer que hayas dicho eso, cuando claramente es Pelé. No puedo creer. ¿Y dónde quedó Ronaldinho? Los Se mesías recibe. históricos. Los Sí, mesías históricos. Parece mucho. Sí. Otra vez. Pues esta es una cuestión muy interesante porque muchas veces podríamos decir, no manches, los historiadores ¿a poco creen en Dios, no? ¿Tú crees en Dios, Paulino? No, soy agnóstico. Uh-huh. No creo, pero tampoco tengo lo suficiente para negar su existencia, ¿no? ¿Tú, Itzel? Sí. Alguien casi con el roce de igual ser agnóstica. Yo me considero pagano, ¿no? Y nosotros como historiadores siempre tenemos una cuestión, justo, ¿no? Danzo en hogueras y demás. De hecho, es un Ayúdame. fauno. Ayuda a... Mira sus pies. De hecho, los historiadores, pues profesionalmente tenemos básicamente prohibido, casi por dogma metodológico, el evitar integrar como cuestiones de milagros desde una perspectiva así de creemos en los milagros, ¿no? O acontecieron los milagros, ¿no? Okay. Ese es un tema interesante aquí. Y pues aquí siempre vamos a apelar un poco más en la cuestión del hecho histórico, lo que se puede comprobar históricamente, que hayan testimonios y demás, por lo cual esa es una... Bueno, cabe señalar que no voy a hablar mucho sobre cada uno de los mesías. Vamos a hacerlo más tácito para poder comentar referente a ellos. Y pues sí, no se va a tener como en consideración esas cuestiones como más supernaturales, ¿no? O más allá de lo sobrenatural o cuestiones como de milagros. Cabe mencionar también que dentro de la historia sí se puede estudiar pues los fenómenos de la fe o cuestiones de creencias, ¿verdad, Itzel? Así es. Y cuando se estudian las religiones o las creencias, no estamos diciendo como tal, porque mucha gente quiere saber, entonces Dios sí existe o no. Eso no es parte de la historia de las religiones. Nosotros simplemente estudiamos el fenómeno religioso y cómo tiene pues efectos o una presencia tangible en la humanidad, ¿no? En sus creencias, sus pensamientos, lo que sea, pero existe y tiene importancia. Sí, que quizá, bueno, no sé, aquí ya podríamos empezar a debatir un poco. Yo creo que independientemente sí es cierto que digamos que en el proceso de crear historia uno tendría que ciertamente quizás no meterse por ese lado, ¿no? Dejando un poco las creencias. Pero pues la otra verdad es que también siempre como que permean, creo yo, ¿no? Siempre hay como una dirección. Pues todas las personas tenemos un horizonte de pensamientos, por así decirlo.
Entonces, quizás por más que intentemos como separarnos, pues invariablemente va a haber como un poquito de esa forma de concebir el mundo presente en todas las creaciones, no solo historia, ¿no? En general. No puede ser un robotcito que se deshaga simplemente de sus De lo que creencias, crees, de ¿no? lo que crees o Ujú. con lo que creciste en tu cultura, en tu familia, en tu entorno y ya nada más hablar así y yo divido lo profesional y de mis creencias y así, ¿no? Claro, en ese sentido, pues nosotros podemos decir, somos agnósticos, somos paganos, ¿no? En mi caso, pero pues al final de cuentas, en un sentido cultural, somos católicos porque venimos de un país profundamente católico, Claro. que pues de una u otra manera salpica todo eso a nuestras ideas, ¿no? Hay mucho de cristiano en nosotros y también en ti, aunque digas que no. Aunque digas que eres ateo de tercera generación. O hay tú algo. que dices someteo. También tú. Es más, hasta quizás tengas más de. Es más, de hasta cristiano. estás bautizado. Sí. Y pues precisamente, ¿no? Esas son como las advertencias generales. Y aquí pues vamos a ver un poquito, sí, de los Mesías, pero la verdad es de que se podría hacer un montón de... Se podría hacer un video dedicado a cada uno, ¿no? Porque tienen cosas muy locas. Sí. Y pues a lo mejor nada más es para empaparnos un poco de esto y hablar un poco de cómo sabemos que existieron, ¿no? Ujú. Que eso es un hecho irrefutable, que como personas, como sujetos históricos, existieron. Vamos a partir primero desde el orden cronológico, el más antiguo, que en este caso estoy tomando. Vamos a hablar de Siddhartha Gautama, o sea, Buda. Ujú. ¿Saben de Buda más o menos? Sí, más o menos. No soy un experto, ni mucho menos. Ujú. Sí. Bienvenidos al rival más débil. No, no puede ser. Tágana. Ayúdenme, sáquenme de aquí. Banco. No, no es cierto, ¿eh? Porque es complicado, yo tampoco lo sabía, ¿no? Pues bueno, Siddhartha Gautama nació en Lumbini, que es básicamente, está entre Nepal, que Poner bien. muchas veces, ajá, no vamos a ubicar bien dónde está Nepal, ¿no? Nepal está entre China e India, o sea, es una pequeña franjita y es algo muy curioso, ¿no? Este Siddhartha Gautama nació alrededor del 563 antes de Cristo. Por eso en orden cronológico pues es el más antiguo que vamos a abordar, ¿no? Y vamos a hacer el spoiler, murió en Kushinagar, que es No sé qué. parte del estado de Uttar Pradesh en la India. O sea, básicamente pasó de Nepal hacia la India, ¿no? En el año 483 antes de Cristo. Básicamente a los 83 años, ¿no? O cerca Más o de menos, eso. Ajá. Más o menos. Ajá. Sí. La verdad es que la figura de Siddhartha Gautama es una figura muy interesante porque precisamente es como el mayor ejemplo de quizás del ascetismo, porque partió de ser un príncipe, parte del pueblo Sakya, a ser una seta, básicamente vivir en la mendicidad. También lo pensé, güey. No mango. No mames, ¿cómo lo hizo, güey? Pues no es muy diferente, ¿no? El ser una seta de una seta. Ok, dinos qué es una Z. Yo estoy Habla pensando bien, convertirlo en imagen. Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Ya que me hablan bien. Hablando de Z. Sí, ¿no? Tiene que salir un Buda con cara de hongo o algo. Ajá. Bueno, pues una seta es una persona que se retira de la vida pues en sociedad para dedicarse a la meditación, a la reflexión y otros tipos de cuestiones de índole espiritual, ¿no? Particularmente es un término que tiene su origen en en el hinduismo, sin embargo, pues ha abarcado como categórico a muchos otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, las órdenes monásticas eran en cierto modo ascetas que se separaban de la sociedad para ir a reflexionar, a pensar en Dios, ¿no? Órdenes de monjecitos. Sí, los monjecitos.
Vamos a bailar. Bueno, entonces esa es una Z. Y precisamente es una figura muy interesante Buda, o Siddhartha Gautama Buda, porque él siendo un príncipe, líder de todo un pueblo, a los 29 años dice, no mames, yo ya estoy cansado de estar aquí, no me llena, ¿no? Porque cuentan muchas veces que era una persona muy prepotente, que estaba muy alzado, ¿no? La élite, ¿no? Ajá, la élite. Era parte justo de la aristocracia, ¿no? De las élites. Y de repente, pues, reacciona, ¿no? Tiene un evento canónico que dices, no mames, la estoy cagando, ¿no? Y a sus 29 años decide independizarse, ¿no? Salirse de su reino, irse a reflexionar, a meditar. Y empieza, pues, a alcanzar la iluminación a través de esa reflexión. Ajá. De hecho, según las leyendas, se supone que justamente era un rey así, un rey príncipe acá. Uh-huh. Bueno, sí era más como un príncipe que justamente tenía sus morras y vive así como que la opulencia. Y entonces nunca había salido del palacio. Y un día se le ocurre salir. Y entonces lo primero que ve creo que es a una persona pobre, si no, pues acá se corregirá acá abajo. Pero creo que era una persona pobre y justamente se cuestiona así como de que ¿por qué esa persona está así, no? No, pues es Este pobre. no tiene zapatos. y luego regresa al palacio y como que reflexiona en torno a ello. Otro día sale y ve a una persona enferma. O creo que era primero la persona enferma y se queda así como de ¿qué onda con esta persona? ¿Por qué está así, no? No, pues es que está enferma y él nunca se había enfermado en su vida, ¿no? Y luego sale otro día y ve a una persona vieja y todos en el palacio, pues las mujeres y todos ahí, o sea, nunca había visto a una persona vieja, todos eran así jóvenes y todo, y se queda así como de ¿qué pedo? Existen los viejos, ¿no? Y ya empieza a reflexionar en torno a ello y creo que en la tercera vez que sale encuentra un cadáver. Y entonces también como que es su primer encuentro como con la muerte tal cual. Crudo, Ajá. crudo. Y entonces regresa a su palacio y eso como que lo marca mucho y decide renunciar a todos sus bienes y posesiones para poder reflexionar en torno a ello. Sí, lo poco, bueno, no sé si irás para allá, pero a mí hay, de hecho, si podemos insertar una imagen por aquí. Estoy esperando, anciano. A mí las representaciones que más me impactaron, porque justo Buda, como que tenemos este imaginario de que es este personaje que es un poco ya rechonchito, ¿no? Pero hay unas piezas que, si no me equivoco, y espero se pronuncie así, es Sri Lanka, que también es un lugar donde hay como mucho vestigio en cuanto al budismo, el Buda famélico. Ese está muy chido. Son representaciones gráficas muy, muy interesantes, que es todo lo contrario, ¿no? Que justo es este Buda famélico tal cual, es que está como en los huesitos o que está muy, muy delgado, pero que te habla también de que en algún punto de toda esta ideología que él empezó a tener de separarse como de las cuestiones más terrenales, digamos así, o mundanas, también justo la alimentación empezó a impactar, ¿no? Y era como esta representación también de cierta carencia, pero por elección, ¿no? O sea, no por tal cual que... Exactamente, era el camino del ascetismo, ¿no? Ajá. Justo porque te liberas de esos lujos, de pues las posesiones materiales. Básicamente vivía en la mendicidad, ¿no? Es algo muy interesante. Y justamente a través de esa mendicidad, de esa humildad, es parte esencial de su doctrina del budismo, ¿no? Que habla del desapego de las cosas, ¿no? No solamente a las cosas pues materiales, ¿no? Sino en general a todo, ¿no? Todo, porque lo que se busca dentro de este budismo es separarte y liberarte de todo vínculo para dejar el ciclo de la reencarnación y alcanzar el nirvana, o más bien el paranirvana, ¿no? Porque el nirvana es llegar a la iluminación en donde te separas de las cosas. Sí, es llegar a la iluminación y te separas de todo, de todos tus deseos, ¿no? Mundanos, de todas las
pues los vínculos que tienes con el mundo para posteriormente, ya después de llegar a ese nirvana, después cuando tu cuerpo físico pues caduca, expira, te mueres a la verga, llegas al paranirvana, que es librarte de ese ciclo de reencarnaciones al cual estás preso, ¿no? Sí. Que justo es bien interesante porque muchas veces la reencarnación, si lo vemos como desde esta perspectiva, es como de, bueno, somos un ciclo y vamos a venir aquí cada vez que moramos, cuando en realidad uno de los objetivos es como de ya no tener que venir a este pinche mundo. Claro. Poder separar ese ente más etéreo, digámoslo así, de volver, ¿no? De estar en este espacio que justo te lleva a esas cosas más mundanas. Entonces, sí, exactamente. Y bueno, ahorita también Paulino tocaba un punto interesante ahí con respecto a esa figura del Buda famélico en Piprawa, que ahí básicamente es en donde se cree que estuvo la ciudad, ¿no? De la sede de los Sakya, la cual era Kapilavastu. Realmente. ¿Kapilavastu? Cajas. Decepciones. Y eso es muy, muy interesante porque sabemos que existió Buda porque se ha buscado precisamente esa ciudad y hay ciertas teorías de que está justamente en Piprawa o en Tilahurakot. Uno está en Nepal y el otro está en la India. Y precisamente ahí se han encontrado vestigios arqueológicos, ¿no? Que datan más o menos del 500 y tantos. Sí, entonces, básicamente ahí se tiene como ese testimonio material en donde nosotros los historiadores podemos decir, pues aquí se adoraba a cierto Buda, ¿no? O se adoraba o tenían un testimonio de alguien que existió, ¿no? Aquí. Sí. Y había una ciudad, ajá. Sí, la neta, vaya, no es un tema que esté tan adentrado, ni mucho menos en cuestión de arqueología, pero de lo poquito que conozco, es bien impresionante su arqueología de esas partes del mundo, ¿eh? Uh-huh. Si tienen la oportunidad, googleenlo. La de México es una maravilla, pero sí, busquen como vestigios arqueológicos sobre Buda o sobre esos países que hemos comentado. Están bien chidos, bien chidos, la verdad. Sí, algo también a destacar, y ya pues abordamos parte de eso, de su, bueno, lo que proponía en el budismo, ¿no? Ese desapego. Pues Buda, Siddhartha Gautama, también fue una persona muy interesante en la cuestión de que se diferenciaba, por ejemplo, de el brahmanismo, que viene siendo parte del hinduismo, pero es muy complicado, ¿no? Itzelita, ¿nos podrías dar un poco más de ese contexto? Otra vez el rival más de... Tan. Banco. ¿Por qué quieres que te diga? Los brahmanes, ¿qué sostienen así principalmente? Los brahmanes, no tengo tan fresco esto. Perdón, maestra Paola de Historia de la India. Por cierto, nota lector, profesora Vanessa Parra de Filosofía y Letras, gran maestra, ¿eh? De clase bastante disfrutable. Sí, bastante disfrutable, sí. Y tiene un canal también que de hecho podríamos ilustrar por aquí. De visitas guiadas, no sé. Ajá, también hay visitas guiadas. Apóyenla, es muy buena. Excelente, ajá. Pero si no mal recuerdo, el brahmanismo, bueno, justamente el brahman en el hinduismo es como, pues sacerdote, por así decirlo, es como el mero acá el religioso, y también brahman se encuentra como dentro de estas castas o esta jerarquía, esta pirámide de quién es el más perrón aquí en la sociedad. Justamente el brahman es el que está hasta el top. Sí, y hay toda una estratificación social, hasta una división, fecha. Hasta la fecha, donde el brahman es como la autoridad, y si tú eres de esa casta, brahman, pues eres muy bueno, ¿no? Uh-huh. Eres como lo mejor de todo y estás a la cúspide de la reencarnación y del karma y del dharma, ¿no? Ajá, sí, entendamos el karma como no esto así de eso te pasa por castigo divino, ¿no? Sino que el karma no es un castigo divino, sino simplemente es la consecuencia de tus actos, tal cual, ¿no?
Si acumulas malos actos, pues a tu siguiente vida vas a reencarnar. Tal vez si ahorita era feo ser un humano, tal vez en el siguiente seas un gusano, ¿no? Y te coma un pájaro inmediatamente o así, ¿no? Hasta que te liberas de todo eso y te terminas liberando, tal cual, de este ciclo de reencarnaciones. Y el ciclo de reencarnaciones es el Dharma. Sí, que también el Dharma implica el deber ser. Lo que tienes que hacer en tu estratificación o en tu casta, ¿no? En tu lugar. Tienes que cumplir como cierta... Por ejemplo, hay muchas figuras mitológicas del hinduismo. Excelente, hay muchas figuras mitológicas del hinduismo que en el Mahabharata o en otros libros así como, pues precisamente importantes para esa religión, son unos culeros, ¿no? Y son unos héroes, pero precisamente porque su dharma, su deber ser, era también hacer ese tipo de culeradas para ganarse un buen karma. Entonces, mi meta aquí es ser ojete y la cumplía. Y eso me dio un buen karma y ya después me voy a liberar, ¿no? De las reencarnaciones, pero yo estoy haciendo bien. Es complicado y es muy complejo. Y Siddhartha Gautama precisamente iba en contra de estas cuestiones de división, también de estratificación. Y también de, por ejemplo, prácticas rituales, como por ejemplo el sacrificio de animales. Buda, Siddhartha Gautama, siempre abogó por ese respeto a toda la vida, ¿no? Independientemente de que fuera pequeña o grande, pues siempre como que mantenerlas, porque ellos están en su ciclo de reencarnaciones y viviendo su dharma, su deber ser, para después liberarse, ¿no? Entonces era muy conciliador, básicamente era como una especie de hippie, ¿no? También, y animalista. Pero de los chidos, no como tú, pinche viejo, que estás conectando con la naturaleza, pero a costa de tus pinches lujos y comiendo bien. Ya a costa del ecosistema, sí. acabándotelos. A ver, no comas, a ver. Por tu culpa el tuétano ya está caro, güey. El tuétano. Las alitas. Entonces, la verdad es que es una figura muy interesante Siddhartha Gautama Buda. Y quizás ahí yo apelaría precisamente desde esa perspectiva histórica en el tipo de enseñanzas que dio, ¿no? Posteriormente, y eso es algo muy curioso, todo lo que se habla, los sutras, en donde se recopila precisamente el pensamiento filosófico, el pensamiento religioso de Siddhartha Gautama, surge hasta el siglo III y I antes de Cristo. O sea, realmente desde el 500, ¿no? Se tardaron, ¿no? Pasaron al menos un par de siglos en los cuales se empezó a pasar de la tradición oral a fijar, ¿no? Esos elementos. Y es algo muy curioso porque aquí en la historia nosotros trabajamos con los escritos principalmente o con la materialidad, ¿no? Es como la base. Siempre en la historia es algo que se escribe y la prehistoria es algo que se especula y que realmente no tenemos un testimonio escrito, ¿no? Muchas veces. O material, ¿no? Tangible para nosotros, pues, trabajar. Y aquí, algo curioso y que también le pasa, spoiler, a Jesús, es que sus escritos y lo demás, el testimonio que ellos dieron fue tardío. Realmente lo que se recopila, lo que se hace, pasa un tiempo, ¿no? Antes de que se pueda fijar. Eso hace que cambien muchas cosas y de ahí ya tenemos una diversificación del Siddhartha Gautama histórico, que tenemos pues testimonios de su existencia por precisamente haber monumentos en donde se grabó, pues justo, ¿no? Que había existido, demás. O, por ejemplo, tan solo, ¿no? Se habla de que apenas se descubrió, apenas el siglo pasado, un posible templo budista en Lumbini, Nepal, ¿no? El cual data del año 550 antes de Cristo, cuando técnicamente, o lo que se conoce, es de que Siddhartha Gautama vivió cerca del año 563, o sea, te bajarías un poquito más, ¿no? Puede que desde antes ya estuviera Siddhartha Gautama, ¿no? Existiendo. Y ese es como el testimonio quizás más fehaciente, temprano, ¿no? Y más temprano. Que es curioso ahorita que lo dices, me llama la atención, ya como una reflexión aparte, que justo
que pasa quizás un poquito también con la figura de Jesús, como un personaje, en este caso Buda, que era austero o que estaba como lejos de lo mundano, se le hacen templos, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Y bien decorados y con oro y demás, ¿no? Y grandes figuras. Sí. Vaya que la vida es irónica. Exactamente. Y ahí también o sea, igual los testimonios biográficos de Buda, de Siddhartha Gautama, cambian, ¿no? Y empiezan a meterle cosas muy míticas, ¿no? Ahí realmente nosotros no podemos hablar y no podemos dar testimonios porque eso ya pasa a la frontera de la creencia, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Son fenómenos que podemos ver aquí en nuestra vida diaria, ese tipo de cuestiones milagrosas o de encuentros sobrenaturales o demás, y podemos registrarlos relativamente con seguridad o confianza. Pues los historiadores somos escépticos, ¿no? Por profesión y también por una herencia del cientificismo que es muy ateo, ¿no? Y muy escéptica de todas estas cuestiones. Pero bueno, es precisamente una cuestión, ¿no? Que ya ahí se empieza a perder como esa silueta y ese horizonte entre el Siddhartha Gautama histórico y el Siddhartha Gautama de mito, ¿no? Y ahora, tal y como ibas adelantando con Jesús, pues deberíamos de pasar a Jesús de Nazaret. Sí, que bueno, Ajá. yo quisiera, por lo que vamos a hablar los temas, a mí me parecen interesantes desde la perspectiva como de Alfredo López Austin, en paz descanse, del hombre Dios también, ¿no? Que justo quizás hay momentos en que el hombre rebasa estos límites quizás de lo que la historia podría plasmar como fehaciente, Claro. pero que también son interesantes de registrar, ¿no? Como un personaje en sí, pues toma estas figuras más míticas, no en un sentido peyorativo, ¿no? Ajá, no, y pues podremos decir que se sacraliza, ¿no? En cierto modo se le da un carácter, pues justo, ¿no? Divino, ¿no? Y parte, pues, ha sido un parteaguas, ¿no? O sea, realmente podremos pensar en que, pues, a lo mejor Siddhartha Gautama fue un hombre nada más, pero enseñó tanto y hizo un cisma en su propia parte, ¿no? Ajá, que rebasa, ¿no? Todo eso. Claro. Y es algo digno de estudiarse, ¿no? Y de pensarse y reflexionarse, ¿no? Las implicaciones simbólicas. Eso va, güey. Ahora. Adiós, Pau. ¿Nos podría decir, amigo, mientras, qué es un cisma? Para que aprendamos hoy una nueva palabra, por favor. Pues un cisma, podemos pensar que es como una especie de parteaguas en la historia, una especie de movimiento súper importante, de un acontecimiento que hace precisamente que el paradigma cambie. ¿Qué fue eso? Que el paradigma cambie o que haya un gran cambio social, cultural, ¿no? Eso es un gran cisma, ¿no? Un cisma en sí. Por ejemplo, y volvemos a tomar el tema, el nacimiento de Cristo fue un cisma para el occidente, ¿no? Porque ya no se cuenta o nosotros pensamos no, antes de Cristo, ¿no? Después de Cristo. Claro. Es algo que cambió el mundo. Ahora le tocó el rival más débil a él. ¿Y lo resolví bien o no? No, pues te diré. Sí. Por ahí está todo. Pero bueno, cuéntanos de este gran personaje llamado Jesús. Aquí es algo muy curioso. Escúchalo. ¿Cómo dice este güey? Oye, amigo. Oye, amigo, ¿qué te digo? Busca un amigo. Busca a Jesús. O sea, de moda. La chaviza. Pues aquí quizás. Hoy venimos muy tontos, ¿no? Perdón. Definitivamente. ¿Qué fue eso? Bueno. Un estornudo. Pues ahora vamos a volver a jugar el rival más débil. No, por favor, no. Buena venganza. Bienvenidos, esto es el rival más débil. Le he apoyado a los dos. ¿Cuándo nació Cristo? Tómala. Hace
Tan, tan. Estamos en el 2025, técnicamente hace 2025 años. Y según la tradición pues cristiana, se cree que nació pues justamente o se festeja este 25 de diciembre, que es el día de la natividad, la Navidad. Pero también hay especulaciones de que realmente pudo haber nacido antes o después, ¿no? Pero pues técnicamente hace 2025 años. Según yo, y quizás voy a decir una babosada, en realidad sería como un poquito antes. Según yo son como 30 años antes de lo que tenemos registrado. Sasquatch. ¿Te volaste un poco? Ajá. Un poco mucho, la verdad. Vale, otra vez, buena. Pero sí, tal y como lo mencionaban los dos muy acertadamente, se considera que históricamente Cristo nació antes, ¿no? De estos 2025 años. ¿Y eso por qué lo sabemos? Es algo muy curioso porque tenemos testimonios de historiadores de la época que hicieron una investigación, porque historia significa literalmente investigación, en donde, y bueno, tengo que darle su crédito, ¿no? A Flavio Josefo, que era un historiador judío que vivió más o menos por el siglo, pues sí, el siglo I, pero a mediados. Y él se puso a investigar precisamente en todo el sistema romano, las magistraturas, las gobernancias que se dieron, ¿no? En esos periodos, y buscó precisamente el gobierno de Herodes. Y Herodes es una figura que muere técnicamente e históricamente en el año 4 antes de Cristo. Entonces era imposible que hiciera la persecución. Sí, estaba morido, ¿no? Ajá. Entonces técnicamente Cristo tuvo que haber nacido entre el año 7 y el año 4 antes de Cristo. Históricamente. Ajá. Según las fuentes romanas, según Flavio Josefo, que son fuentes bastante pues certeras, ¿no? Porque ya había escritura, ya había posibilidades de registro y de testimonios, ¿no? Eso es un cambio completo a lo que pensamos, ¿no? Pues son 7 o 4 años, pero pues es muy distinto a lo que creemos, ¿no? Occidentalmente, incluso hasta cómo pues ubicamos temporalmente los años, ¿no? Porque técnicamente estaríamos en un error, ¿no? Cronológico. Pues de hecho la forma de medir el tiempo era diferente. Exactamente. O sea, nuestro calendario actual, el gregoriano, es hasta el 1500 y tantos. O sea, se usaba incluso otro calendario. Sí, exactamente. Y bueno, ahora entrando justamente con este tema de Jesús de Nazaret, ¿en dónde vivió? En Pachuca. En Brasil, por eso existen. No lo sé. Sí, antes de que la cague, mejor digo que no lo sé. Bueno, se supone que es de Nazaret porque... no, nace en Belén. Hola. No es de Nazaret porque era de Nazaret. Pues ya ven que siempre se habla de Jerusalén, que ahí fue en donde estuvo, ¿no? Mucho tiempo. Pero realmente Jesús estuvo antes de Jerusalén, que fueron como los únicos 2 lugares en donde estuvo, en... ¿cómo se llama? Galilea, que está justamente... sí, es cierto. Ajá. Por allá, ¿no? Eso no era mamada, pero sí estuvo así por punto de decir Galilea, lo juro, por Dios. Póngale aquí un pinche globito con la imagen de Galilea Montijo. Que es parte justo de Nazaret, ¿no? Pero pues la ciudad específica en donde nació, o más bien creció, fue en Galilea. Y aquí hay algo muy curioso con respecto a Jesús. Realmente solo se pueden comprobar 2 hechos históricos, ¿no? Ni siquiera su nacimiento tal cual, ¿no? Porque ahí hay cierto debate, ¿no? Y ya lo señalé con eso de 7 o 4 o nos vamos para acá, ¿no? Justo 2025, ¿no? En el año 0.
Lo único Más que bien se para puede... atrás, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, el año 0, ¿no? Ajá. No, yo lo haría más como quizás el 8, el 9 o el 10 antes de. Ajá. Ajá. Sí. Cristo nació 7 años antes de Cristo. Básicamente, ¿no? El Cristo ¿Quién es Cristo? histórico. Pudo haber nacido 7 o 4 años antes, ¿no? Ajá. Del Cristo, pues, ideal, ¿no? Ajá. Del Cristo Dios. Ajá. Y solamente hay 2 sucesos que se pueden, pues, verificar relativamente con certeza de la vida de Cristo. Su crucifixión y que fue bautizado por Juan el Bautista. Claro. Y todo eso lo tenemos gracias a testimonios de historiadores romanos o judíos, como el caso de Flavio Josefo. Y también tenemos al gran historiador Tácito, que fue... ¿Qué Tácito? Perdón. Bueno, su nombre completo es Gayo Pluvio Cornelio Tácito. Fue el historiador romano que vivió cerca del año 55 al 120 después de Cristo. Técnicamente es más tardío, no presenció a Cristo, pero habló de Cristo, ¿no? Y lo mencionó en sus libros de anales, en el libro... ¿De qué? Caliente. ¿Cómo? Anales, en el libro 15, capítulo 44, en donde precisamente señala que hubo un tal Cristo, fundador de una secta llamada los cristianos, que fue perseguido por Nerón tras el incendio de Roma y que pues murió básicamente bajo el gobierno de Tiberio, ejecutado a manos de Poncio Pilato. Es muy interesante, ¿no? Mientras que justamente Flavio Josefo, él nació también en Jerusalén y estuvo viviendo cerca del año 37 al 100 después de Cristo. O sea, básicamente cuando acababan de matar a Cristo, casi, unos años después, nació Flavio Josefo. Y él habló de Cristo en una de sus historias que se llama Antigüedades Judías, y en el pasaje más conocido, Testimonium Flavianum. Ahí habló y dio testimonio pues precisamente de que Cristo era también líder de los cristianos, pero ahí hay ciertas cuestiones, porque ahí menciona Flavio Josefo que fue asesinado, fue crucificado, y después de eso resucitó al tercer día, ¿no? Porque era Cristo. Así lo pone. Okay. Ajá. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Quién habló de lo del bautismo? Perdón. Ambos, bueno, Flavio Josefo fue el que más se explayó justamente con Juan el Bautista. Ajá. Pero aquí hay algo muy curioso y que hay que hacer hincapié, ¿no? Porque Flavio Josefo pondría que pues resucitó una persona a los 3 días, ¿no? ¿Cuándo? Porque él era el que estaba cuidando la cueva. ¡Ay, no, pobre! Lo despidieron. No, pero después se le metieron unos pinches latigazos, güey. Y es que también Flavio Josefo nació justamente 4 años antes, ¿no? De que naciera Flavio Josefo, ¿no? Obviamente. Señor, su cabeza está incendiándose. Porque pues técnicamente murió en el... Mi cerebro, güey. Es que aplicó la de Cristo, ¿no? Cristo histórico y Cristo mítico. Ok. No mames, nos buguea la verga, güey. No se preocupe, creo que fue un mal chiste, ¿no? Eso era un chiste. Y estaba a punto de recibir otro. El rival más de. Sigo buscando la gracia, ¿no? Como el cuerpo de Cristo. Se mamó. Bueno, ahora sí me mamó. Oye, pero está muy interesante, ¿eh? Ya fuera del coto, vaya, desde una perspectiva de alguien que es agnóstico, realmente es muy chido justo que uno sea agnóstico no implica que ataques a la religión, ¿no? Yo, como decía Itze, ¿no? Mis papás son católicos, se les cuestiona, ¿no? O les he cuestionado, pero siempre habrá personas, ¿no? Habrá otras que son ya muy,
que ya Eso no quizás, te que lo hablaremos quizás después, pero pues muchas veces es interesante justo verlo desde una perspectiva más histórica. Quizás la más popular pues justo es la de la crucifixión, ¿no? Y las causas de, que también se debate, pero muy interesante, güey. Me gusta. Continúa. Mientras yo remato con chistes rancios. Yo paso de... No, pero no te vayas, güey. Tengo que ir a buscar el cuerpo de Cristo. Bueno, pues hacemos un corte. Sí, mientras ponemos música... cantos gregorianos, güey. Va, a ver, canta. Ameno lancere, lanciremo, dorime. No. Sí, no. Bueno, ya venimos. Pues como les estábamos diciendo, les hacía la pregunta de por qué Flavio Josefo diría o empezaría a hablar de que Cristo resucitó en el tercer día, cuando en todos los demás testimonios o en todas sus demás escrituras no integra ese tipo de elementos. Es una gran pregunta. Que no la sé. Ya no me puedo aventurar quizás. Ajá. ¿No? Pues veo dos cosas. Quizás una, que él mismo haya, en su contexto histórico, no diría que sufrido, pero que estuviera presenciando cosas del cristianismo, o los cristianismos, porque según entiendo, nunca fue como un cristianismo en sí, como que hubo varias ramitas. Uh-huh. Y eso pudo afectar, pues, en dos casos, ¿no? Que estuviera a favor o que estuviera en contra. Dato curioso de Flavio Josefo, es un autor judío. Judío. Es verdad, ya lo había dicho además. Ajá. Pues que estuviera en contra. Pero ¿por qué haría apología a que resucitó? Eso sería demostrar que Jesús era, pues, hijo de Dios, ¿no? Era un Mesías. O que tenía algo de milagroso, ¿no? Ajá. ¿Sí? No sé, que no era su compa. Pero eres historiador. Tómala. Su pinche madre, pero no soy adivina. Toma. No lo sé, podría ser que estuviera haciendo repetición de cosas que se habían escuchado, que se habrían dicho, o sea, es ahorita lo que me pasa. Pero lo que él escribió, tal cual era como si él sí estuviera creyendo eso, ¿no? O sea, Cristo resucitó. Resucitó al tercer día, Ajá. siendo judío. Ajá. Es una buena pregunta. Yo creo que quizás sí iba más allá de una mera creencia. Yo creo que había algún interés por ahí que había que consolidar en tanto sus religiones, ¿no? O que creyera que el milagro no era tal cual de él, sino que, pues sí, ¿no? O sea, que no fuera porque Cristo es chingón per se, sino porque Dios hizo el milagro con él, ¿no? O sea, me imagino algo así como similar a pues justamente con el Islam, que sí reconocen a Jesús y dicen, y sí, pues hacía un montón de cosas, pero no es que él fuera Dios, sino que era pues... Pues un dato de la actualidad, los judíos no reconocen a Jesús como un Mesías. Ellos siguen esperando a su Mesías, por eso siguen siendo judíos, no son cristianos. Uh-huh. Entonces, aquí hay algo raro, ¿no? Si Claro. Flavio Josefo era un autor judío que estuvo incluso peleando como judío contra los romanos en la primera guerra judío-romana, como que algo no cuadra, ¿no? Es correcto. Entonces, aquí precisamente hay un principio... No me lo digas. Bueno, ya dímelo. Aquí hay un principio que no se cumple en los métodos del historiador, ¿no? El cual es un principio de coherencia. O sea, no es congruente con la persona que lo escribió, lo que se pone, ¿no? Y una de las hipótesis es de que estos textos de Flavio Josefo fueron intervenidos por cristianos para hablar bien de Cristo, porque un judío nunca hablaría bien de Cristo porque ellos desconocen y niegan a Jesús, no lo ven como un Mesías, sino se hubieran vuelto al cristianismo. Tache, desconfiar de la fuente. Pues... Malísimo, ¿verdad? manches. Yo entiendo que están fritos de su jornada laboral, pero
¿Qué pasó, amigos? ¿Quién? Tú lo sabes porque lo leíste, güey. Correcto. Uno viene aquí a recibir unos madrazos, o sea. Bueno, así está, ¿no? Esa es la cuestión de que aquí hubo una intersección probablemente de... Que también es una buena posibilidad lo que planteaba, ¿no? A lo mejor tuvo una revelación y Flavio Josefo dijo, pues ¿por qué no? Sí. Pero también es un poco más probable que pues haya sido tocado por cristianos que dijeron, no, tenemos que hacer propaganda en cierto modo de Cristo, ¿no? De este Yo Mesías. planteé intereses diversos. Es una buena respuesta. Sí. Ahora sí que es una cuestión de reflexión y de pensarse, ¿no? Sí. Pero precisamente aquí lo que se señala mucho con respecto a estas referencias de Cristo es de que sí, tal cual, Flavio Josefo habló de Cristo y Cristo y Jesús de Nazaret existió, ¿no? Históricamente. Sí. Pero pues más allá de eso, todo eso son cosas que se van haciendo, ¿no? Conforme a la marcha y también conforme a la religión, ¿no? Conforme a la agenda de pues ese grupo de cristianos que precisamente querían atraer a la gente, ¿no? Que precisamente querían pues ir diversificando y aumentando, ¿no? Su religión. ¿Cómo lo ven, amigos? Bueno, ya nos botanearon. No, pero está bien. Pues justo una de las principales cosas, digamos, en la historia es dudar de las fuentes, ¿no? O justo como dice Adrián, porque de repente si estamos como convencidos de que el autor o determinado contexto es de una manera y sale otra cosa, pues hay una incongruencia, ¿no? Y lo rico aquí es ponerse de investigador y ver cómo, por qué existe esa incongruencia, ¿no? Exactamente, y eso es lo interesante, ¿no? Y por eso pues siempre hay que dudar, como ya lo decíamos en otros episodios, siempre hay que cuestionarnos, ¿no? Todas estas cosas, y por eso también se diversifica mucho, ¿no? Como ya les mencionábamos, o sea, pruebas. ¿Qué fue eso? Regreso a la Z. Regresó más bien la Bueno, morra de los aliens, ¿no? Hable bien. Ya perdí la idea, amigos. No mames, ya estamos chorizos. No mames. Es que me descompuse. Me siento raro. Oh, no. Me dio un tremendo putazo. Sí, Sí. Bueno, no te duermas. ¿Qué es que empieza a toser sangre? Oh, no me. Estoy bien. Sobrevivió. Resucité. Después de 3 días. Se le sumió la mollera ahora sí. Muy ad muy Jesús de su padre. Sí, pero precisamente también aquí con Cristo, con Jesús, es una cuestión muy complicada y lo decía, iba a retomar a Siddhartha Gautama, que muchas de las cosas que se hablan de él se escribieron posteriormente a que él falleciera, ¿no? No hay un registro y mucho viene de justo el Nuevo Testamento y de los testimonios de los apóstoles que estuvieron ahí, ¿no? Quienes también pues ya, también ahí hay un detalle, Tácito sí habla de que Cristo fue ejecutado por brujería o hechicería, más bien hechicería. Vale. Ajá, entonces ahí hay una cuestión que se cuela, ¿no? Fuera de esos límites de la historia formal y sobria, y que un historiador pues también menciona, ¿no? Como de aquí, estas fueron las causas, ¿no? Que es más plausible, creo yo, ¿no? Que justo si se registra como, están haciendo hechicería. No es que creas en hechicería, pero pues justo la gente son creía. Sucesos que se... Ajá. Exacto. Sí. Creía que había hechicería, ¿no? Y que Cristo o Jesús de Nazaret tenía cierta hechicería, ¿no? Qué locura.
Muy curioso. Claro que después pues se va aumentando con cada uno de los testimonios de los apóstoles y de mucha otra gente, por ejemplo hasta nuestros días, que interviene e interpreta las escrituras, el evangelio, conforme a lo que cree, ¿no? El término de sectas es para decir corrientes básicamente, ¿no? Como otras posturas, otras formas de entender las cosas. Ajá. Por ejemplo, todos seríamos cristianos en sí, ¿no? Y nosotros en la actualidad como católicos mexicanos pensamos un cristiano es un güey que anda, o unas personas que andan ahí tocando música. Meta. Ajá. En cierta canción de meta. En un kiosco, ¿no? O algo así, ¿no? Hacen alabanzas. Que hacen alabanzas, ajá. Pero técnicamente en el sentido estricto, el término cristianos tendría que englobar a todos, ¿no? Lo que nosotros conocemos como catolicismo es una secta, es una interpretación, un camino. Del cristianismo, justamente de esta religión que empieza a traer a partir de Cristo. Exactamente. Que lo mencionaba un poco, ¿no? Igual, clases de filosofía. Yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención que justo se planteaba que en realidad nunca hubo un cristianismo consolidado, ¿no? Más bien justo a partir de la muerte de Cristo se dan muchos cristianismos, que es lo que dice Adrián, ¿no? Se dan muchas interpretaciones, ¿no? Que muchas veces esas interpretaciones van pues también pegadas a intereses políticos, sociales, etcétera, ¿no? Exactamente. Si tú quieres leer la Biblia o la has leído, siempre cuestiona la editorial, siempre cuestiona, justamente quién fue el traductor y así, porque uno tal vez cuando quiere leer la Biblia o cuando quieres leer la Biblia dices, quiero tener un contacto directo con estas épocas, pero tal vez hay más intervención de la que tú crees. Es correcto. Y en muchos sentidos, o sea, incluso los testigos de Jehová en cierto modo también siguen esas pautas del cristianismo, por ejemplo la iglesia anglicana pues nada más cambia o varía y es de Inglaterra, ¿no? Pero siguen muchos preceptos, ¿no? El calvinismo o también Esa la practica mi hermano. Saludos. Saludos del Carlos. Y no es porque sea calvo, o sí. Bueno, en fin, hay muchas doctrinas que justamente se diversifican de ese cristianismo unido y empiezan a generarse sectas, ¿no? También el término hereje no quiere decir a un güey que hace brujería, ¿no? Tal cual. Sino que se sale de los cánones, que es de lo que formalmente se cree o institucionalmente se ha hecho o se ha manejado, ¿no? En el discurso de la creencia de Cristo, por ejemplo. Un hereje es alguien que dice, no, pues yo creo que Cristo más bien no fue así, sino que tuvo que ser moreno, ¿no? Por ejemplo, eso sería una herejía para nuestro imaginario, ¿no? En cierto modo, o que Cristo postuló otras cosas, ¿no? O que Cristo quería otras cosas, ¿no? Y pues precisamente nosotros estamos muy familiarizados con esa cuestión pues católica, ¿no? Pero hay muchas variables y hay muchas cosas que se diversifican los caminos, ¿no? Los senderos de Dios son misteriosos y diversos. Sí, muy interesante. La verdad es que es muy interesante. Y precisamente también en este sentido llegamos a dogmas religiosos, ¿no? Que es algo complicado. Y ya en su tiempo pues fueron las cruzadas, ¿no? Ir a invadir Jerusalén, que era un lugar en donde se dedicaba ya culto, por ejemplo, a otro. Nosotros lo veríamos aquí como Mesías, pero formalmente se considera un profeta, el cual es, ¿quién será? Mahoma. ¡Así la tiene, güey! Más o menos. Mahoma. Sí, Mahoma. Otro personaje muy interesante también. Exactamente. ¿Qué sabemos de Mahoma? ¿O qué creemos? Porque muchas veces decimos, no, los musulmanes, ¿no? Podemos hasta hablar de los talibanes, el islamismo, ¿no? El islam en general. Pues es muy raro, ¿no? Y aquí en Occidente lo concebimos como algo súper lejano, cuando realmente es algo muy cercano al cristianismo y en general también al judaísmo. Pero
es complicadísimo, ¿no? ¿Qué sabemos de Mahoma? Michelita. Paso. Banco. ¿Puedes? Paso. Sí. Híjole. Si me equivoco muy feo que lo corte. No, por lo poco que sé, Mahoma, a diferencia quizás de Cristo o Buda, sí fue alguien más práctico, podríamos decirlo. O sea, sí fue alguien que dirigió justo conflictos, justo para propagar un poco su religión. Si no mal recuerdo, él es como del 7, ¿no? Más o menos después. Muy bien. Sí, a mí me llama mucha atención porque justo lo veía, ya tiene mucho tiempo que no lo abordo, pero justo cómo rompe este esquema y lo veía también un poco reflejado en la actualidad, ¿no? Como justo sí fue un líder más apegado a un Gengis Khan, ¿no? Quizás, o a otros líderes. Un conquistador. Un conquistador, exacto. Yo lo vería más como un conquistador que justo practica una religión, o que es líder de una religión más bien, pero que lo veo como más sensato en cuanto a la movilidad global, históricamente hablando, ¿no? Porque, para bien o para mal, si bien, como dice Adrián, son cismas estos movimientos como más pacíficos, digámoslo así, Mahoma sí creo que fue más un hombre de sus tiempos. Sí, ¿no? Y en contraposición a Cristo, que la verdad también tenía a su lado, hasta diría punk, siendo anacrónico. Por ejemplo, cuando echó a los comerciantes, ¿no? del templo, y que eso le acarreó un chingo de problemas, pero precisamente se vio el carácter, ¿no? En contra del Estado, en contra de la propiedad privada. En contra de los romanos. No se bañaba, se dejaba crecer la barba. Andaba con prostitutas, con pues la pandilla teporocha, ¿no? Interesante, ¿no? La figura de Cristo. Sí, pero justo es como lo voy a decir así, antisistema, lo que podemos entenderlo así. Sí, sería anacrónico. Ajá. Pero no, Mahoma, al contrario, creo que vamos a expandir este pinche sistema a todas partes, ¿no? Exactamente. Y es curioso porque muchas veces a eso iba, ¿no? Lo vemos como una figura muy lejana y pensamos que Mahoma nada tiene que ver con lo que conocemos de religión nosotros en México o en Latinoamérica o en el mundo occidental, ¿no? En general. Cuando realmente es una religión del libro que se basa precisamente en el Antiguo Testamento de los judíos, pero también en el Nuevo Testamento de los cristianos. El Corán toma todo eso y lo sigue, pero aporta cosas de Mahoma, porque Mahoma no se consideraba un mesías, se consideraba... El Corán básicamente es el libro de esta religión. Ajá, el libro sagrado justo del Islam, ¿no? Y Mahoma no se consideraba un mesías, no era como un Cristo, ¿no? Sino que él era un profeta y Cristo también era un profeta. Así como lo fue antes Moisés, así como lo fue antes también como elegidos de Dios, digamos. Ajá, exactamente, como el portavoz, ¿no? Como el vocero de Dios. Precisamente, y aquí ya entrando en los datos duros, Mahoma se tiene muchos registros de su biografía, de su transitar por este mundo, pero también porque es una figura que está más cercana a nuestros tiempos. Claro. Su nacimiento se data cerca del 570 después de Cristo, el siglo, pues, sexto, ¿no? Sí. Ajá. Y él estuvo en Arabia Saudí, básicamente, y murió. Eso es algo muy interesante. Aquí tenemos hasta el día en el que murió, ¿no? Que fue el 8 de junio del 632 después de Cristo. Calendario juliano, ¿no? Ajá. ¿Por qué creen que se debe que de Mahoma tenemos pues más registros que de Siddhartha Gautama, que es como el que menos tiene registros en esto que hemos explorado, y después Cristo, ¿no? Que también sí tiene algunas menciones históricas, pero no hay tanto registro. No sé, pienso en dos posibles hipótesis. Una que esté más cercano
Justamente que el hecho de que este ser el más cercano se haya conservado mejor, y también que por las latitudes en las que estuvieron tal vez se hayan conservado mejor los registros, ¿no? Que no hayan sido como perseguidos para eliminarlos, o no lo sé. Sí, yo pienso quizás que al ser una persona que sí tuvo, por así decirlo, victorias de campañas, también se puede llevar un control, ¿no? De en tal fecha el Islam entró a tal tierra, en tal fecha se entró a tal tierra, y en tal fecha pues quizás se asesina, ¿no? O se muere este personaje. Pues ambos tienen toda la razón, ¿no? Y completamente dieron a lucir, ¿no? Su criterio histórico. Ajá. Porque precisamente es muy difícil que tengamos registros, por ejemplo, de Cristo, ¿no? El papel que pasa se degrada, ¿no? Los papiros se degradan, ¿no? El cuero se degrada. Entonces no es lo mismo 2025 años de antigüedad de un papel a pues 1500, ¿no? 1400. Pues ya le quitaste al menos 500 añitos, ¿no? Ajá, 500 añitos, ¿no? Sí. Es muy distinta, ¿no? La conservación material de lo que se puede hacer, ¿no? Y precisamente de como lo mencionabas también, lo mesías, ¿eh? Nuestro anfitrión me está torciendo. Lo mencionabas también, La que me he Paulina. quedado choquera yo, güey. Que tú ya estabas chiquito desde siempre. Como también lo mencionaba Paulina, pues Mahoma fue una figura militar, fue una figura importante en la cuestión de la conquista. ¿Y qué haces cuando conquistas un pueblo? Le impones tu historia, le impones tu pensamiento, ¿no? Realmente de Mahoma tenemos muchos datos, ¿no? Entre ellos, y ese es como... Es un conflicto aquí muy, muy curioso en la cuestión de las fuentes, porque pues las mayorías son de el Medio Oriente, para el mundo occidental convencional. Y precisamente estos autores, muchos son partícipes del Islam bastante activos. Entonces, ven que en su forma de describir la biografía de Mahoma, también había un propósito de difundir su palabra, difundir su religión. Que de hecho, perdón, por lo que entiendo, Mahoma es uno de entre tantos, ¿no? O sea, justo muere Mahoma y vienen otros subsecuentes, pero justo con esta visión del profeta, ¿no? Los profetas que van siguiendo, o como líderes, digámoslo así. Quizás líderes es la palabra más acertada. Hay más bien líderes, justamente porque profetas no ha llegado todavía el nuevo profeta que siga después de Mahoma. Sí, se le considera como el sello, así, el mero de los profetas. Así. Ya fue el último, ¿no? Que hay ciertas vertientes también, porque se divide, ¿no? Así como en el cristianismo tenemos sectas, también en el Islam hay sectas. Sí. Algunos creen que ya Mahoma fue el sello, como dice Itzel, de punto y final. Hasta aquí se acabaron los profetas, ¿no? Y otros creen que fue el último que nos ha tocado, pero llegará algo más, otro profeta. Pero bueno, yo también digo por entendido acá. Este es el rival más débil. Otra vez. ¿Cómo es la cantadita del rival más débil? ¡Tiempo! Aquí está. Pero se supone que que este programa era de Mesías, ¿no? Pero Mahoma no es un Mesías. Sí. Tómala, güey. Es un punto. Es un punto, bueno, no tenía con qué llenarlo. No, sinceramente es un pretexto también para abordar un tema interesante. Ajá, sí, justo. Creo que puede entrar, no en la categoría, pero digamos de las religiones y las problemáticas que ha conllevado también. Muy interesante, ¿no? Exactamente. Y ese es el punto, ¿no? Creo que es importante reflexionar. Vete a besar con él, Es importante reflexionar justamente el papel que tienen estas figuras
Sí. Porque a pesar de ser hombres, de ser sujetos históricos que podemos situar en un determinado momento y contexto, después de su muerte o después de su transitar físico, ha habido mucho desarrollo en el pensamiento y se hacen hitos, símbolos o justo esos sismas que cambian el mundo, ¿no? Ya sea Siddhartha Gautama, el Buda, con el budismo, Cristo con el cristianismo, o pues Mahoma con el islam, ¿no? Sí. Y creo que es importante pensar que muchas veces se lleva más allá de la simple figura de un hombre a caer en ideas que hacen enfrentarse mucho a la alteridad, ¿no? Esta es la religión verdadera, ¿no? La alteridad son los otros, ¿no? Los otros fuera de mí, ¿no? Yo, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo de yo podría ser cristiano, ¿no? Mi comunidad, mi iglesia, en el sentido literal, son los católicos, ¿no? Sí, mi comunidad, ¿no? Mi comunidad. ¿Y quiénes son los malos? ¿Quiénes son los negativos? ¿Quiénes son los que no están dentro de esta comunidad? Pues los que creen en Mahoma, ¿no? Por ejemplo. Sí. En Alá. Que todos, que Alá y... Es Yahvé, ¿no? Básicamente. Alá se avergüenza. Perdón, me acordé de ese chiste de sangre por sangre. Alá se avergüenza. Yo no soy musulmán. Chiste aquí. Aquí debe estar. O en toda la pantalla. Pues precisamente, ¿no? Siempre se lleva, ¿no? Este dogmatismo, se hace un dogma en el cual se cree que unos tienen la razón y los otros no, ¿no? A pesar de que hayan muchas cosas en común, ¿no? Y tocando así como temas más de la actualidad y de los cuales deberíamos de reflexionar desde esta perspectiva, no tocamos el caso judío, ¿no? De Yahvé. Pero, ¿qué está pasando ahorita? Hay un enfrentamiento entre Israel, los judíos, con el pueblo palestino también, que eso es un exterminio y es un genocidio. Ajá. Sí. Enfrentándose también con Irán, ¿no? Los pueblos árabes. Con los pueblos árabes, y es una cuestión también de que parten todos se consideran parte de las religiones del libro, porque se toma la base. Mismo Dios, Ajá, se toma la base de Yahvé, Alá es lo mismo, ¿no? Sí, el Dios Padre, cristiano, ajá. El Dios cristiano, el Dios árabe, el Dios judío es el mismo, con diferente nombre. Todo estaba así y de repente se fueron así, se dividieron, se generaron 3 religiones diferentes, básicamente. Exactamente. De hecho, eso es religiones del libro, ¿no? Que básicamente vienen Del mismo núcleo, digamos. Ajá, del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y listo, ajá. Sí, los textos abrámicos. Entonces, pues es importante reflexionar estas cuestiones de hasta qué punto, ¿no? Somos tan diferentes y hasta qué punto el otro que cree en Alá, que nada más le cambia el nombre, ¿no? Al que cree en Yahvé o al que cree en Dios Padre, somos distintos y somos una cara que se debe de erradicar, ¿no? Sí, yo creo que justo, igual desde mi perspectiva, muchas veces el problema de la religión no es tal cual la religión, ¿no? Más bien luego son los creyentes, que justo puede ser desde el ejemplo más trivial y básico como de, oye, tienes a tu vecina que va cada 8 días a misa. Estoy hablando, güey. Perdón. Tómala. Quería corroborar un dato, perdón. Sí. No, pero que va cada 8 días a misa, pero es una mala persona, ¿no? O sea, que es esa misma persona que insulta a los otros vecinos, que quizás tiene actividades antimorales, podríamos llamarlas, ¿no? Que en la religión siempre juega mucho también la moralidad, ¿no? Hasta casos más extremos como justo, pues puta, por cuestiones de religión, la gente se está matando literalmente, ¿no? O sea, no es poca cosa que se den encuentros bélicos desde nuestra actualidad, que seguramente todos y todas estén muy, muy presentes en lo que está pasando por esas tierras, que no es reciente, ¿no? O sea, ahorita estalló, por así decirlo, o es muy
ni siquiera diría que ahorita estalló, más bien ahorita está como muy en boga, pero pues tristemente, ya lo decía, ¿no? Que es un exterminio, pues sí, ha sido un exterminio sistemático que tiene años, güey. Que tiene años, y tristemente, ojalá que no, pero seguramente durará muchos años más también, ¿no? Sí, definitivo. No. Y pues sí, es completamente trágico, ¿no? Esta cuestión. Y a veces también lo pienso y digo, no manches, que la pandilla es bien anacrónica, ¿no? Porque veo mucha gente que dice, oh, no, sí, Israel, ¿no? El pueblo elegido y demás, ¿no? Y esa es una cuestión desde el catolicismo que dices, oye, pues si eres católico y demás, no cuadra, ¿no? Porque los judíos mataron a tu Dios, ¿no? Tu Mesías. Permítame la expresión, si tú crees en Israel, vas y chingas a tu... La neta, cabrón. Sí. Y lo bueno es de que ya llevamos un rato, no creo que YouTube nos censure, ¿no? Pero bueno. Y sí, cortamos esta parte, pero si no, te repito, vas y chingas a... Ajá. Y es irónico, ¿no? Que precisamente muchas veces se sigan discursos en pro de Israel, nada más porque se toman los libros abrámicos, los escritos abrámicos o de profetas anteriores para la religión católica, cuando Cristo sí fue judío, hablaba pues seguramente hebreo o arameo o griego también, pero Cristo fue asesinado por romanos y judíos, ¿eh? Ahí hay un detalle y hay una incongruencia en la reflexión. Y si lo ves más para la actualidad, pues los eventos de la Segunda Guerra M, pues también te involucraron mucho a los judíos, ¿no? Y son cosas que ahorita uno no se puede explicar por qué, en cierta manera, no diría que replican tal cual, pero pues el movimiento que se está haciendo de las matanzas va por ahí, ¿no? Más o menos. Una autora llamada Hannah Arendt habla de la conversión, ¿no? De víctimas a victimarios, ¿no? Sí, y precisamente ahí es muy interesante. Y ella era judía. Y busca en sus libros los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. El total play. No, Y pues sí, hacer chistes rancios en momentos críticos es nuestra pasión. Patricia. Y pues básicamente esa es la reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto somos distintos de los islámicos, del islam, de los musulmanes? ¿Hasta qué punto de verdad deberíamos estar hermanados con los judíos por ser ese pueblo elegido que habla la Biblia y nosotros ser católicos? Sí. Yo creo que hay que tener cristianos, ¿no? Hay que tener crítica y hay que tener reflexión también en las fuentes, en todo lo que se lee, en todo lo que se ve y los discursos que se mantienen, porque así como unos cristianos intervinieron a Flavio Josefo para decir que Cristo pues había resucitado cuando él probablemente no tenía no lo creía. Hay que pensar hasta qué punto la información, las noticias y demás nos hacen creer cosas que a lo mejor ellos comparten y que nos quieren hacer creer. Sí. Y yo soy borracho. No es cierto. No. No es cierto, YouTube. No, que lo dijimos en este episodio muy, muy padre. A mí me gustó mucho que pues las religiones son muy interesantes. Yo debo confesar que uno de los motores de que a mí me gustara mucho la historia fueron las cosmovisiones, que es básicamente cómo entendemos el mundo, ¿no? De diferentes culturas, no solo la cristiana. Son bien chidas. Y ahorita platicando con Adriana y lo que nos decías, como de, tiene mucho sentido, ¿no? Justo como el ejemplo que quizás todos conozcamos, ¿no? El cristianismo, técnicamente, de acuerdo con la investigación, pues se pueden rastrear 2 casos, pero es una religión súper consolidada, ¿no? Que quizás actualmente va a menos por otras cuestiones, pero son muy interesantes. A mí me gustan mucho, pero pues lo que siempre cuestionaré, pues como una persona que existe, es como de repente estas religiones o estas formas de entender el mundo se quieren imponer a otras, ¿no? Y es lo que siempre condenaré, que las personas pueden creer
Y yo creo que las personas necesitan creer de repente en ciertas cosas. Y es O válido. deberían, ¿no? O deberían creer en ciertas cosas. Y es válido y es muy respetable. Lo repito, mis papás son católicos y me parece muy interesante la religión que profesan. Yo no lo soy. Pero siempre el problema estará, desde mi perspectiva, cuando queremos que esa religión o esa forma de entender el mundo se imponga sobre otras formas de entender ese mundo, ¿no? Porque pues nadie nos da el derecho a hacer ese tipo de acciones. Exactamente. ¿Ves? Comentarios finales. Perdóname. Quedó mal. Quedó todo en bola. No. Pues nada, que critiquen todo, al igual que les hemos invitado en episodios anteriores, critiquen todo, desde la versión de la Biblia que leen, Claro. como las noticias, los medios de comunicación también, dónde leen, de dónde se escribe, Sí. y pues que nada es blanco y negro, y que también parte de conocer el mundo es conocer al otro, ¿no? Y creo que para conocer al otro también, pues, tienes que tener una apertura, y creo que eso puede ser conciliador, ¿no? O sea, me parece que justamente algo muñero que las guerras que actualmente están aconteciendo, que bueno, las guerras han acontecido, no hay momento en el que no haya acontecido una guerra en el mundo. Güey, es muy triste que el humano, desde que es humano, al menos historiablemente hablando, pues es a partir de guerras, ¿no? Sí, ¿no? O sea, lo que se creía en los romanos, ¿no? Que la guerra es el motor de la historia. No lo sé. ¿Cuáles son las fechas históricas de México? Conquista, revolución, independencia, reforma. Puras pinches guerras, güey. Actualmente, quizás en 100 años, la guerra contra el narco. Seguro. Sí, siempre han habido Seguro. guerras, ¿no? Sí, Pero, Alexander sabe de eso. pero tal vez les podrá parecer como de, estos güeyes están hablando de... están diciendo mamadas, están diciendo cosas. Ya están. Tomando té. Pero esperamos que al menos esto les ayude a comprender al otro de alguna manera, y también a ser tal vez un poco más, no sé, conciliadores con el otro y con el mundo en general, ¿no? Espero que esto te haya ayudado a conocer un poquito más. Sí, sean tolerantes y siempre recuerden, tolerancia excepto con el intolerante, ¿no? Así como Cristo sacó Correcto. a los comerciantes de su templo, pues también hay que tener carácter, ¿no? Y Sí. pues es importante. Pero bueno, esa es la reflexión, ese es el punto. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo acá. Ajá. ¿Quieren comentar algo más sobre redes? ¿Sobre redes? Ajá. Síganlo, Prehispanic Boy también. No, ya no subo nada. No lo sigan, entonces. No lo sigan. Pero sigan, tengan sus chilobos. Prehispanic Ujú. murió, pero fue por una buena Instagram, causa. Facebook, TikTok. YouTube, ya lo YouTube. saben. Y compren playeritas, oigan eso, sí, chingada madre, compren playeras. O no, pero vayan a las visitas guiadas. También. También. No, Ujú. aquí tenemos de todo, ¿eh? Somos como taquero. Sí. Y tomen pulque. Y tomen pulque también. Porque manda ¿eh? también por acá el video, el último. Entonces, pues, adiós. Pues cuídense, Sí. sean críticos y Respétense. Y nos En vemos el buen hasta la sentido. próxima. O no. Ay, mi cholla.